Bienvenidos de nuevo al podcast Creciendo con Improven. Ya estamos de vuelta del verano y con un contexto económico que parece que nos acompaña porque estamos en un periodo de crecimiento, pero no tenemos que confiarnos. Por ello, contamos con Guillermo Prats, socio de Improven, que nos va a dar una serie de consejos para que sigamos creciendo y podamos asegurar la rentabilidad de la empresa. Bienvenido a tu casa, Guillermo, ¿cómo estás? Muchas gracias, pues muy bien y pues muy contento de volver aquí a otro podcast de Improven. Me alegro. Cuéntanos cómo ves tú, en qué contexto económico nos encontramos actualmente para poder afrontar estos consejos que nos vas a dar. Pues bueno, desde hace unos meses pues nos encontramos en un contexto en el que se respira pues cierto frenazo, ¿no? Cierta desaceleración en la economía. Sí que es verdad que a nivel de indicadores, en lo que es crecimiento del PIB, cifras de empleo e incluso inflación, que está un poquito más controlada, pues los indicadores no son bastante buenos o incluso muy buenos en algún caso, pero ya empiezan a haber señales tanto en la economía nacional como en cifras de actividad industrial, como en otros países, como por ejemplo en Alemania, donde ya hay indicadores que indican o que orientan a una situación más de estabilidad, o incluso están anticipando en países del centro de Europa, pues incluso están avanzando cierta recesión, ¿no? Es algo que nos obliga pues, a estar alertas y a entender que, bueno, después de estos años de tanta incertidumbre, y sí que es verdad que de bonanza económica en los años 2021-2022, provocado en gran parte por el gasto de parte del ahorro, ¿no?, que generamos en la época de pandemia, pues parece que finalmente parece que vamos a tener unos meses pues un poco más movidos, ¿no? Con indicadores económicos un poco peores, sobre todo en lo que se refiere al consumo. Y esto al final es un poco cíclico, quiero decir, cada cierto tiempo en los años pasa esto. Sí, obviamente pues venimos de una crisis muy fuerte. Bueno, venimos los que ya tenemos más edad, de la crisis de 2008, 2002 hasta 2012, 2013 duró. Fue una crisis muy larga, muy pronunciada, y de la que hemos ido saliendo al principio paulatinamente, pero desde 2017, desde 2018 con un crecimiento bastante alto, y que, bueno, que ha impulsado bastantes de nuestras empresas, ¿no? Y que nos ha servido para mejorar nuestro posicionamiento. Y sí que es verdad que parece que esto pues está un poco sobrecalentado. También es verdad que con la guerra de Ucrania, el incremento de materias primas, ha habido un incremento de la inflación, y lo que es la Reserva Federal y el Banco Central Europeo pues ha decidido subir los tipos de interés para enfriar la economía y parar un poquito el consumo y controlar los precios, ¿no? Muy bien. Me comentabas antes que en países de Europa ya se estaba pronosticando o se está viendo cómo hay una especie de recesión. ¿Esto cómo puede afectar a la situación de la economía familiar y, en definitiva, a los consumidores? Bueno, al final no afecta directamente a la economía de las familias de España, pero sí indirectamente. Al final, Alemania es un gran país consumidor de muchos bienes y servicios españoles. Bueno, por ejemplo, uno de los casos más claros es el sector hortofrutícola, alimentación y el sector turismo, obviamente. Y si hay un enfriamiento de la economía alemana, pues habrá menos renta disponible para los alemanes y consumirán menos. Y eso repercute no solo en España, sino en el resto de países. En cuanto a la inflación, aunque se haya reducido, ¿sigue siendo positiva? Sí, la inflación es una tasa, y una tasa lo que hace es comparar una situación de un mes normalmente, en este caso, contra el año anterior. Entonces, cuando vemos una inflación del 2%, es que hay un crecimiento de los precios de un 2% con respecto al año anterior. Es decir, que a día de hoy, pues entiendo que la pregunta va por ahí, los precios siguen subiendo. No es que porque la inflación sea baja dejen de subir, es que siguen
creciendo desde un crecimiento, o desde unos precios que crecieron mucho el año pasado. Es decir, los precios continúan altos. Esto es así tanto a nivel para el consumidor, que eso lo vemos absolutamente todos cada día, pero también para las empresas en cuanto a materias primas, que sí que es verdad que algunas se han moderado, pero hay muchas que continúan en unos precios bastante, bastante altos. Claro, con esto podemos decir que la inflación ha impactado en la renta disponible, tanto de la población y también en la reducción de los ahorros, ¿no? Totalmente, totalmente. Sí que es verdad que a nivel de actividad económica, pues la gente ha seguido gastando, ha seguido yéndose de vacaciones, por lo menos hasta ahora, con lo cual pues los ahorros se resienten. Y también es verdad que a nivel de renta disponible la inflación ha impactado mucho. Y no solo la inflación, sino la subida de los tipos de interés. O sea, al final, digamos que desde hace un año la hipoteca media ha incrementado su cuota en 200 euros. 200 euros para cualquier economía de... Bueno, cualquier economía no, pero la economía de la gran mayoría de los españoles es un impacto muy, muy gordo. Y eso va a hacer que, pues, que la gente se piense mucho más, seguramente después de verano, porque oye, pues todo el mundo nos merecemos un periodo de descanso y de un poco de liberarnos, por así decirlo, pero que después de verano la gente, yo estoy convencido que va a controlar mucho más sus gastos, va a ser mucho más conservadora a nivel de consumo. Me estás hablando mucho al final de cómo afecta a las personas, a las familias y a los consumidores, pero este contexto, ¿qué consecuencias tiene para las empresas? Bueno, al final es saber cómo afecta a las personas y a los consumidores. Al final son el final, ¿no? O el principio de nuestra cadena de valor. Es al final quien va a pagar nuestros servicios, nuestros productos, o se los va a pagar a nuestros clientes. O sea, al final o son nuestros clientes, o son los clientes de nuestros clientes, o ya los clientes de nuestros clientes. Pero bueno, que al final es de donde sale nuestros ingresos, ¿no? Directa o indirectamente. En ese sentido, ¿qué vamos a ver? Bueno, yo creo que vamos a ver una moderación o un descenso en la cifra de ventas de muchas empresas, cosa que realmente en el año 2022 a finales y en el 2023 ya está ocurriendo en muchas compañías, sobre todo si consideramos el volumen de negocio digamos, en unidades. Es decir, si quitamos el efecto de inflación, hay muchas empresas que ahora mismo, si lo medimos en unidades o en kilogramos o en litros o en la unidad que manejen, está vendiendo menos. Está vendiendo menos, sí que es verdad que en euros puede que esté vendiendo igual o un poquito más, ¿vale? Pero en lo que es la actividad está siendo menor. Es decir, que muchas empresas ya han reducido su actividad en realidad, ¿no? Están reduciendo la actividad. Sí, o sea, tienen menos carga de trabajo, tienen seguramente menos horas trabajadas, a pesar de que los euros sigan creciendo, ¿no? O sea, la facturación en euros siga creciendo. Entonces vamos a una reducción de la rentabilidad, ¿no? Si baja la actividad de las empresas, claro, se reduce su rentabilidad. Claro, al final yo creo que vamos a una situación en la que va a seguir bajando la actividad, bajará la cifra de ventas, en una situación en la que las materias primas no han bajado lo mismo que subieron, y en una situación en la que los salarios han subido y el resto de costes, sí que es verdad que la energía está un poquito más controlada, pero bueno, vamos a una situación en la que pues, muchas empresas van a ver merma en su actividad si no hacen los deberes. ¿Y de qué deberes se trata? Es decir, ¿qué pueden hacer las organizaciones para asegurar su rentabilidad en un contexto como este de incertidumbre? Pues, a ver, hablando desde una visión a corto plazo, porque digamos que a nivel estratégico siempre puedes cambiar a nivel de segmentos de clientes o incluso tu posicionamiento o tu gama de productos a largo plazo y puedes, digamos, puede ser mucho más creativo. Y hay muchas más alternativas. Pero si hablamos del corto plazo, es decir, cómo se tienen que preparar las empresas, ¿vale? Para este arranque del curso 2023-2024, lo primero es que, obviamente, que el equipo esté muy junto, ¿vale? Parezca una obviedad, y
y ese hecho de estar juntos tiene mucho que ver con cuidar lo que es el core, el núcleo del negocio de la compañía. Es decir, lo que realmente hacemos bien, lo que los clientes nos valoran y también lo que nos da rentabilidad. Al final también es cuidar al empleado, ¿no? Uh-huh. O sea, poner el equipo humano en el centro. Es poner el equipo humano en el centro y mirando a las necesidades del cliente de una manera eficiente, Muy bien. por decirlo en una frase. Y todo esto que me has ido contando, ¿cómo se puede aterrizar en las empresas? Pues, bueno, lo primero que tenemos que hacer es ajustar muy bien todo lo que es nuestra cadena de valor. Y esto que parece muy académico, por así decirlo, se puede traducir de distintas, en distintos pasos, ¿no? Al final, todo empieza en el cliente. Tenemos que estar muy cerca de los clientes y elegir y potenciar cuál es nuestra gama de productos y servicios que realmente nos dan rentabilidad y volúmenes de ventas significativos. Y esos productos y esos clientes, cuidarlos y defenderlos a muerte, ¿no? Por así decirlo. Hay que tener comunicación continua con ellos, cuidarles y además ir analizando continuamente cuál es la rentabilidad de todo aquello que hacen, ¿no? Eso es, o sea, tenemos que, y más en esta situación donde la rentabilidad va a tener un papel muy importante, centrarnos en lo que realmente nos da rentabilidad, en lo que es, pues eso, el núcleo del negocio. El resto de productos, con poca venta, poca rentabilidad o donde estemos poco posicionados, eso realmente, si no es una apuesta a largo plazo, si no es una apuesta estratégica, lo que produce es ruido. Y ruido, ¿qué quiere decir en una empresa? Pues sobre stocks, costes de gestión, costes administrativos, espacio en almacén, etcétera, etcétera. Y eso al final es menos rentabilidad y menos caja. Y a partir de aquí, al final hay que ser muy exigente en toda la cadena de valor, ¿no? Eso es, digamos, el primer paso. O sea, al final tenemos que hacer una cadena de valor seguramente algo más estrecha en lo que es nuestra gama de productos, pero mucho más sólida y mucho más contundente, ¿no? Al final, si nos centramos en un número de productos más concreto, es más sencillo vender, es más sencillo producir, es más sencillo almacenar y encima tenemos menos stock y es más sencillo comprar materias primas. Qué sencillo lo ves todo, ¿eh? Bueno, al final pues la experiencia es un grado y esto lo hemos hecho en muchos sitios, lo hemos puesto en práctica y además no es un tema de reducir ventas. Esto lo que te permite es tener una gama de productos mucho más potente, estar mucho más en contacto con el cliente y a la larga, en prácticamente todos los casos en los que hemos hecho esto, hemos incrementado las ventas. ¿Por qué? Porque al final la empresa acaba teniendo una imagen mucho más reconocida en el mercado. Y también supone un posicionamiento competitivo mayor. Eso es. Al final, cuando tú, digamos, respondes realmente a las necesidades de tu segmento o tus segmentos de clientes y lo haces bien, con un buen servicio, con un buen precio, con una buena atención comercial, al final lo normal es que mejores y cuando eres mejor, vendes más. ¿Y qué me podrías decir de la comunicación entre departamentos, por ejemplo, de comercial y ventas con producción y cómo mejorar toda esta comunicación para que no se venda más de lo que se pueda producir? Este sistema, claro, SOP. Eso sí, al final el SANOP, el Sales and Operation Planning, es una metodología, ¿no? Que lo que hace, y hay más, o sea, hay otras metodologías, que lo que hace es establecer mecanismos de comunicación entre distintos departamentos, en este caso entre toda la cadena de suministro y comercial, es decir, el departamento de ventas o comercial, marketing, el departamento financiero, que al final es el que pone los euros, y los departamentos de aprovisionamiento y compras, ¿no? Y bueno, al final conecta lo que es la fábrica y las compras con las ventas, que te permiten este tipo de mecanismos, pues digamos, tener una visión mucho más cercana desde fábrica de lo que necesita el cliente, de lo que va necesitando, con lo cual hay mucha más información, estamos todos más cerca, ¿vale? Y pues Por eso decías del equipo junto. Exacto, pues hablaba de juntar, o sea, al final es hacer la empresa, por así decirlo, un poquito más
estrecha, por así decirlo, ¿no? O sea, es como si todos nos metemos en el mismo cuarto, estoy seguro que nos vamos a comunicar muchísimo mejor, ¿vale? Entonces, esto lo que permite es que sepamos o que tengamos una mayor claridad de lo que se va a vender, que el departamento comercial se responsabilice también de las compras, de los stocks, de la planificación incluso. A largo plazo para que producción esté preparado. Eso es. Y talento también para contratar personal. Y cuadrar expectativas, ¿no?, entre lo que la empresa realmente es capaz de ofrecer a sus clientes, y también permite de alguna manera que los comerciales y que los propios clientes sepan qué se puede priorizar y qué no se tiene que priorizar, ¿no? Y sobre todo a nivel de operaciones, pues lo que permite es tener una mayor visibilidad de las necesidades de los clientes a nivel de volúmenes, a nivel de calidades, a nivel de productos, y permite pues una mayor planificación tanto de la producción como incluso de los aprovisionamientos y del stock que tenemos que tener y del que no. En cuanto al área financiera, internamente, ¿tenemos que invertir en la mejora de resultados o hacer más caso al balance y a la cuenta de resultados? ¿Cómo podríamos gestionar esto financieramente hablando? Venimos de épocas, digamos, complicadas a nivel de lo que es decisiones de inversión, porque al final ha habido mucha inestabilidad y eso ha hecho pues muy difícil tener una claridad o unas expectativas claras de hacia dónde debemos invertir. Pero en este caso y en tanto en cuanto la cifra de ventas va a ser, creo, más incierta, sobre todo en los primeros 6 meses de este curso, hasta seguramente principios, mitad del año que viene, tenemos que digamos, apostar más por la inversión, por así decirlo, en la cuenta de resultados. Es decir, tenemos que mirarnos el corto plazo y enfocarnos mucho en lo que es la rentabilidad de la cuenta de resultados, y yo todo lo que son inversiones a largo plazo, yo en este sentido, a no ser que estén en marcha o que haya una claridad en esa unidad de negocio, etcétera, pues yo me esperaría, o sea, priorizaría más controlar bien la cuenta de resultados durante este año y principio del siguiente, y emprender inversiones con un retorno pues de menos de 9 meses o un año. Vale, y para finalizar, ¿cómo resumirías todo lo que nos has contado para que nos vayamos a casa con las ideas mucho más claras? Como gran resumen, diría que nos enfrentamos a una situación de incertidumbre por, digamos, el descenso de la renta disponible, que creo que ya, y del ahorro, que creo que ya va a impactar en el consumo, y que por ello pues tenemos que centrarnos en lo que es la defensa de la rentabilidad de la empresa, y para ello pues enfocarnos en lo que es nuestra cadena de valor, analizarla bien, hacerla, por así decirlo, más estrecha pero más sólida, y para ello pues tenemos que primero comprometer al equipo, explicarles la situación y que sea consecuente con todo lo que tenemos que hacer, definir muy bien una gama de productos y enfocarla muy bien a nivel comercial. A partir de ahí, hacer muy eficiente toda la cadena de suministro, haciéndola lo más ligera posible. Controlar muy bien con indicadores esa cadena de valor para corregir lo antes posible las potenciales desviaciones que puedan ocurrir. Y por último, pues definir muy bien otra vez las inversiones y enfocarlas hacia la rentabilidad y no tanto hacia la estrategia, por lo menos pues lo que digo, durante los 6-9 próximos meses. Cuando hablas de la estrategia te refieres más pensando en el corto que no tanto en el largo. Vale, por aclararlo. Pues muchas gracias, Guillermo, ha sido un placer y nos vemos en siguientes podcasts. Muy bien, pues encantado de estar en contacto con los oyentes. Y a los oyentes, si os ha gustado, os animamos a compartir porque juntos ayudaremos a muchas más empresas. Muchas gracias. Gracias.